en esta lista de proyectos que pasó que le pasó el señor Marrufo con los distintos colores, Ujú. ¿estaban considerados estos proyectos que hoy están bajo investigación en Anguía? Estaba en guía, sí, estaba en guía, claro. Además, me pasó yo veía pistas y veredas, porque el viceministerio que yo dirigía era de urbanismo. Lo mismo pasó con el viceministro, ¿no? Le pasaron la lista de los proyectos que eran de interés de ellos, ¿no? Entonces, fue para los dos viceministros que se mandó esa lista, ¿no? Esta pregunta es un poco más política, pero esta reunión en Surquillo, para usted, marca el punto de partida de esta presunta red criminal que operó en vivienda. Yo te puedo decir de lo que yo he visto, ¿no? Una de las razones por las cuales renuncié fue efectivamente esa, porque si bien no había claridad sobre lo que estaba pasando, ya era raro y desordenada las situaciones que exponían a los funcionarios, ¿no? En donde además parecía raro que haya interés en algunos proyectos y esta red que tú comentas, para mí fue más evidente en realidad por las designaciones. Eso no salió mucho, pero parte de mi renuncia fue por las designaciones que hizo el ministro y algunas situaciones que el ministro me comentó. O sea, el ministro me hizo entender que él no tomaba las decisiones dentro del ministerio, directamente. Entonces, obviamente uno se pregunta entonces, si no es el ministro que es tu jefe, ¿quién toma las decisiones? ¿No? Y el jefe, Y quién tomaba las decisiones entonces? el- ahí está la pregunta, ¿no? Yo inmediatamente, claro, relacioné si es que hay gente detrás son asesores del presidente, que me piden exponer a él, después de reunirnos con el presidente, deben de tener algún nivel de influencia. O sea, si es que un funcionario público lo llevan a la reunión con el presidente y luego lo llevan a una casa y luego el ministro te dice, yo no decido en el ministerio nada, entonces, ¿quién decide las cosas, no? O es el presidente, o es un grupo de confianza, o quién. Entonces, y uno puede revisar lo que ha pasado en el Ministerio de Vivienda después. Uno puede revisar, claro, en ese momento yo no tenía certeza sobre nada, pero luego, con los meses y con lo último que ha pasado, se confirma, ¿no? Que había un poder paralelo al Ministerio de Vivienda. Y eso se corrobora con las designaciones que han Y salido en el... esa para ese entonces, la Contraloría ya había emitido un primer informe donde observaba que el presidente Castillo ha despachado o despachó en el pasaje Zarratea cuando dijo que que iba a hacer de Palacio un museo. Entonces ya había este informe de Claro. Contraloría. En ese momento no le pareció raro o irregular que la lleven a una casa en Surquillo para exponer esta política pública del sector. Nosotros cuando llegamos, primero que fue indicación del ministro, ¿no? Entonces el ministro te indica, ok, hay que aclarar que también no hay, a veces tienes oficinas descentralizadas de los ministerios, algunas veces tienes oficinas que están ahí. La dirección además ni siquiera era correcta. Surquillo, ¿no? No era la dirección que finalmente se dio y a la que entramos. Tanto así que nos paramos en la esquina y yo le dije al jefe de gabinete, mejor lo revisamos el lunes porque ya es tarde y al día siguiente tenemos un viaje a San Martín, pero ya tenemos la indicación del ministro, ¿no? Y era exponer eso al equipo, como en realidad yo no le iba a decir, yo no iba a dar ni lista de proyectos, ni tampoco en mi carrera funcionaria nunca me he expuesto a una situación directamente con un alcalde, no sabíamos que eran alcaldes, uno cree que son asesores, el ministro se supone que te es de confianza y te tiene que llevar a los asesores, a gente, en realidad el ministro está haciendo incurrir a los funcionarios de su ministerio en otras situaciones que no corresponden. Entonces, todo eso fue exponerle y irme. Entonces, hay otra situación. Yo renuncié 3 veces. Me pareció esta situación rara, yo renuncio con el chat y luego me reuní con el ministro en el inicio, el 1 de agosto, después de esta semana, con un funcionario público tampoco te firma la carta al día siguiente. Tuve que esperar a que me firme el presidente una semana después. El 15 de septiembre ya dije, por favor, acéptenme mi carta de renuncia lo más pronto posible, ¿no? Después de recibir estas listas, además, que si bien lo hicimos técnicamente, ¿no? Igual yo ya no me quedé en la emisión de informes ni nada, tomé la decisión de irme del ministerio y se viabilizó una semana después.
Bueno, porque el presidente estaba de viaje, quien firma la resolución suprema es el presidente, ¿no? pero Entonces, esa fue la situación, ¿no? en su declaración ante la Fiscalía de la Nación, el ministro Alvarado ha responsabilizado al Ministerio de Economía y Finanzas por el Decreto Supremo 102/2021. Este Exacto. decreto, bueno, sirve para dar luz a estas obras en Anguía y otras. Él no tiene ninguna participación, le mencionó o pidió que participe en la elaboración de este decreto. No, mira, la ruta regular es el Ministerio de Economía da los recursos, siempre y cuando los tengan los recursos y que los sectores sustenten bien. Entonces, hay una reunión que además está en información que ha pasado la República, ¿no? O no me acuerdo, pero hay una reunión, después de la reunión con el presidente, hay una reunión con el Ministerio de Economía, en donde también yo sustenté la cartera de proyectos al ministro de Economía, ¿no? Le sustenté lo mismo, ¿no? El paquete de los bonos y los proyectos de inversión con el ministro, ¿no? Y el ministro, después de eso, o sea, hay chats en donde me felicita después de la exposición, ¿no? Porque en esa reunión conseguimos los 500 millones de soles. Entonces no es tanto que no ha tenido responsabilidad el señor Alvarado, ¿no? O sea, porque el señor Alvarado en la práctica como que trata de deslindar y decir que todo fue en el Ministerio de Economía. Exacto, eso es incorrecto y cualquier funcionario lo sabe. O sea, en la ruta de cualquier emisión de un DU, de solicitud de recursos, de todos los requerimientos dentro de cómo opera el Estado, son los sectores los que piden los recursos y son los sectores los que priorizan las listas. Y esta Y estrategia nace del Ministerio de Vivienda por todo lo que te estoy contando, ¿no? Si es que hubiera sido completamente regular, claro, si no se sabía que detrás había gente que sabía todo lo que estamos haciendo y que luego se aprovechó de esa información para luego contratar con otras personas. y, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó solamente 500 millones de 2.000 millones del plan de vivienda. Alvarado tuvo que decidir qué tipo de obras son las que se tenían que priorizar, ¿no? Y dentro de estas estaba Anguía. Sí, Esto fue claro, lo claro. que pasó. El ministro Alvarado es el que incorpora Anguía a esta lista de proyectos priorizados, o eso ya estaba. No, es como te comento, la lista con los proyectos de Anguía, con todos los proyectos, con todo, o sea, eran casi, del Viceministerio de Vivienda eran casi 120 aproximadamente, ¿no? Esos proyectos ya tenían asistencia culminada y estaban desde antes, estaba Anguía, estaban todos estos proyectos, ¿no? Lo que después que tenemos los recursos, ahí se hubo una priorización en alta dirección de porcentajes de cuánto se va a vivienda y cuánto se va a saneamiento. O sea, cuánto se va a pistas y veredas y cuánto se va a saneamiento. Allí decidieron que 25% iba para pistas y veredas y lo demás para saneamiento, ¿no? Ahí Este, están las claro, obras, ¿no? era las obras. Entonces, en el viceministerio que tengo de pistas y veredas, habían proyectos de guía, sí, estaban con asistencia técnica culminada, sí. Ahí no está el problema, vuelvo a repetirte, yo creo que el problema es que toda esta información que es pública, de funcionarios públicos, ya estaba filtrada para alcalde y para empresas que decían ser asesores del presidente. O sea, digamos de que estos empresarios fueron presentados como asesores del presidente Castillo. El Ministerio de Vivienda les expone los proyectos y ellos, utilizando ya información que no todos tienen acceso, Obviamente. conforman estas empresas fachadas para poder ganar licitaciones que ellos ya sabían que tenían el presupuesto. Claro, claro. Es que ahí tienes, mira, el DU salió después, claro, que me fui en octubre. Un alcalde que recién sabe que va a salir en esa fecha, ¿no? Tiene poquísimo tiempo, porque no sabes si te va a llegar, porque estás dentro de un paquete, pero no sabes si te va a llegar. Pero si tú ya sabes desde septiembre que vas a ser financiado por esto, tienes más espacio de organización, ¿no? ¿Usted ha recibido algún tipo de amenaza tras haber brindado sus primeras declaraciones públicas? ¿Tiene temor sobre su seguridad personal? Bueno, una de las cosas por las cuales en realidad también uno piensa en hablar este tipo de denuncias es por esa razón, ¿no? O sea, yo estoy siendo muy cuidadosa con ese tema, ¿no? No he tenido amenazas, y espero no tenerla, ¿no? Pero toda la información, obviamente yo voy a colaborar con Fiscalía, entonces, y tengo los chats en realidad para poder corroborar lo que estoy diciendo, las fechas,
y sobre todo como la intención que tenían ellos, ¿no? A lo que voy es, estaban usando información privilegiada, privada, pública, ¿no? En donde tenían impacto en millones de soles, en designaciones de altos funcionarios, ¿no? Bueno, además hay un tema ahí de lenguaje inapropiado que manejaba el ministro con el jefe de gabinete hacia mí, que me pareció también la gota que rebasó el vaso, una de las gotas, y un maltrato a los funcionarios ¿Lo públicos. hostigaron? ¿Lo hostigaron el ministro y el señor Marrufo? Sí, hay una reunión en donde el señor Marrufo me hacía bromas para él, pero en realidad eso no es una situación regular en un espacio laboral. Cada vez que, como yo sustentaba, resolvía varios temas del ministerio, me decía, me quiero casar contigo, me gustas, y en una reunión con el ministro y con el jefe de gabinete y con el viceministro en su momento, el viceministro sale y me quedo con ellos dos, y estábamos en una reunión de alta dirección viendo temas técnicos, reportes, y el señor Marrufo me dice, no, le dice al ministro General Alvarado, pues, mira, Heiner, tú sabes que le he propuesto matrimonio, Elizabeth, y el ministro dice, sí, sí, Elizabeth, en el futuro me gustaría estar con alguien inteligente como tú. Obviamente todo eso inapropiado, eh, completamente fuera de lugar, ¿no? Sí, completamente. Entonces, yo trataba en realidad de subir siempre a reuniones con directores, pero había situaciones en donde obviamente yo tenía que reunirme con ellos, ¿no? El presidente Castillo, bueno, afronta actualmente 6 investigaciones en el Ministerio Público. 4 de estas son por organización criminal. Ujú. El gobierno del señor Castillo es hoy insostenible. Sí, porque no se están resolviendo los problemas de fondo. La gente ahorita necesita que se le resuelva, y desde mi sector, te digo, ¿no? Vivienda. O sea, hay como, no, hay una brecha que atender, temas de agua. Te voy a poner un ejemplo. Yo les propuse al jefe de gabinete y al ministro hacer un plan porque había mucha necesidad, ¿no? Eh, Vamos a los distritos más pobres y nosotros les hacemos los proyectos para evitar que justamente haya intermediarios que les hagan estas cosas. De Jennifer, que van con el alcalde, le dicen, yo te voy a solucionar, pero dame un poquito, ¿no? Cuando eso lo tendría que hacer el Estado. Pero no les interesó. Entonces, hay un desinterés por los problemas de fondo y se está poniendo un tema de victimización, ¿no? Obviamente no se tienen buenos funcionarios en las cabezas ahorita de decisiones, de empuje de las políticas, y eso es perjudicial para todos los ciudadanos. O sea, y lo peor de todo es que son para los más pobres, porque ellos son los más perjudicados porque son los que viven en muchos casos de los servicios sociales.